Dios se movía sobre la... Buenas tardes para todos y bendiciones a todos los televidentes. Aquí estamos nuevamente con el programa de la Iglesia Cristo Viene, para llevarles a ustedes la palabra del Señor. Vamos a recordar primero que nada los horarios de las distintas actividades. Los lunes es la reunión de jóvenes a las 18:30. Las otras actividades son todas a las 20 horas. El martes a las 20 estudio bíblico, el jueves el culto a las 20, el viernes el monte de oración a las 20 y el sábado culto nuevamente a las 20 horas. O sea que lo único que es distinto horario es la reunión de jóvenes 18:30 los lunes. Bueno, vamos ahora a la palabra que nos dio el Señor para hoy y espero que sea de bendición para todos. Está en San Marcos 10, capítulo 10, del versículo 46 al 52. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Palabra del Señor. Amén. Bueno, como vemos aquí entonces, siempre damos como una palabra en la que lo más importante es tener fe. Fe en el Señor, fe en lo que Él puede hacer en nosotros, aunque muchas veces nos sintamos un poco desmayando o aflojando nuestro camino hacia el Señor, pero Él nos renueva la fuerza y nos da fuerza, nos da voluntad para seguir adelante. Aquí vemos entonces que la gente no quería que Bartimeo lo llamara a Jesús, que era ciego, pero él, a pesar de todo, insistió porque tenía fe en que cuando Jesús lo oyera, lo iba a sanar. Y así fue. Cuando Jesús lo oyó, le preguntó: ¿Qué quieres que te haga? Y él lo que quería era recobrar la vista. Y entonces ahí es cuando Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y era la fe que él tenía en que Jesús le iba a dar la vista nuevamente, fue lo que lo salvó. Y la parte más importante vemos aquí, que después voy a leer una reflexión en el versículo 50, que dice: Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Una pequeña reflexión sobre ese versículo, que dice: la capa del pasado. Cuenta el relato que, saliendo Jesús de Jericó, junto con sus discípulos y una multitud, se hallaba sentado en el camino un mendigo ciego de nombre Bartimeo, que al saber quién era el que venía, gritaba pidiéndole misericordia. Al escucharle, Jesús solicita que lo lleven a él. El mendigo entonces arroja su capa y corre a su encuentro, entablándose un corto diálogo en el que el Mesías le pregunta acerca de cuál es su deseo.
Bartimeo entonces le responde que recobre la vista. Y dice la Biblia que al momento la recobró y que seguía a Jesús en el camino, como lo acabamos de leer. Lo primero que hizo Bartimeo, una vez le llamó Jesús, fue arrojar su capa, la cual simboliza el pasado, un pasado harapiento, sucio, que le recordaba permanentemente su enfermedad, su pecado y su miseria. Pero el acto realizado al escuchar el llamado del Señor fue arrancársela y desecharla, dejarla atrás e iniciar un nuevo caminar con Cristo. En ese momento, la capa era un impedimento que no podía seguir llevando consigo. ¿Está usted, como Bartimeo, cargando una capa que le impide avanzar, con un pasado que quiere dejar atrás, el cual no le permite crecer, y una ceguera que le imposibilita ver al Hijo de Dios obrando en su vida? Hoy Jesús le llama, corra hacia Él, busque su bendición, deje atrás esa capa sucia de pecados y resentimientos pasados y siga con gozo tras el Hijo de Dios, el Salvador, el amoroso, el tierno Señor, el que cambia sus vestiduras, las hace nuevas y reverdece su vida. Gracias, Jesús, por cambiar mis vestiduras sucias del pasado. Esa era la reflexión que quería darles acerca de esta palabra que está aquí en Marcos 10, del 46 al 52. Dejar nuestras cosas, todo lo que hemos pasado, que todos hemos pasado diferentes cosas, diferentes pruebas que nos pone el Señor, pero no hay otra que dejarlas atrás, seguir en el camino de la fe para poder llegar algún día a donde está nuestro Señor, junto a Él. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes, que les sea de bendición. Vamos ahora a la palabra de la hermana. Bueno, que Dios lo bendiga. Siempre digo que es un privilegio estar con ustedes. La verdad que estos días han pasado muchas cosas en otros países y hemos visto tantas manifestaciones y a veces uno se pone a pensar si seremos privilegiados, que aquí en nuestro país todavía abunda la paz, ¿no? Y podemos salir, vivimos tranquilos, gracias al Señor, y no hay guerras, no hay incendios, y gracias a Dios que Dios guarda nuestro país. Por eso tenemos que ser agradecidos, bendecir esta tierra y aún orar también por esas personas que están allí, tanto como en Australia, como en Indonesia, todos esos países que ya ustedes se habrán informado porque por todos los medios ha salido en las noticias, ¿no? Pero sabemos que una de las cosas que yo siempre digo, que se haga la voluntad de Dios, porque sabemos que todo lo malo obra para bien. Todo lo malo ayuda para bien, dice el Señor. Y lo único que uno puede hacer es orar por esas personas, ¿no? Y que el Señor cambie primeramente los cabezas, primeramente los gobiernos, ¿no? Y que pueda rendir la paz allí. Por eso la verdad que es un privilegio estar aquí, los bendecimos, siempre traemos todo lo que traemos con amor para ustedes, ya sea la palabra, ya sean testimonios. Y bueno, y una de las cosas es que me sorprendió mucho hoy el Señor, porque hoy estaba preparando la palabra en mi casa y Él me preguntaba, Él es mi esposo, me preguntaba qué palabra iba a llevar y me la venía preguntando en el camino y yo decía, voy a dar la del ciego Bartimeo, el ciego Bartimeo. Y yo ya la tenía acá, que la iba a dar hace rato, ya sea en un culto o en la televisión. Pero yo digo, el Espíritu Santo comprueba, ¿no? O sea, cuando uno se encomienda al Señor, Dios hace como Él quiere. Entonces uno recibe la confirmación, como en este momento que la hermana me dijo, tengo el ciego Bartimeo también. Y ella, yo sé que ella cuando trae algo, la trae con la reflexión, o sea que viene todo de la mano, ya preparado, vamos a decir. Y bueno, entonces la verdad que uno entiende por qué es importante darle lugar al Espíritu Santo. A veces tú tienes, no sé,
ya sea en cualquier situación, sea que tengas que ir a dar un examen estudiando, sea que tengas que dar una prueba, lo que sea, encomienda al Señor y vas a ver que todo va a salir en victoria. Amén. Es como ahora, yo me encomendé al Señor y qué casualidad que ambas teníamos la misma palabra, pero era porque el Señor algo está hablando entonces a través de esta palabra. Y yo la voy a leer de vuelta porque en mi Biblia tiene otra versión, que es la de Dios habla hoy. Bueno, el título dice: Jesús sana a Bartimeo el ciego. Llegando a Jericó, y cuando Jesús ya salía de la ciudad, seguido de sus discípulos y de mucha gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Esta palabra a mí me toca mucho porque es corta, pero si uno se pone a analizar, ¿no?, a escudriñar, a mí me gusta el ejemplo que da esta palabra cuando en el 48, o sea, cuando iba, usted imagínese, pasando el Hijo de Dios, ¿no?, Jesús de Nazaret en aquellos tiempos, pasando y es ponerse en el lugar de este ciego, que él estaba ciego, no veía nada, pero él escuchaba que el maestro estaba pasando por allí. Entonces ahí ya vemos un acto de fe. Él creyó, porque él aquí a lo último Jesús le dice: por tu fe has sido sanado. Entonces qué lindo que a pesar de que la multitud lo quiso callar, y que muchas veces yo digo, pasa que por ser cristiano o porque tú amas a Dios o hablas de Dios, a veces el enemigo quiere callarte y usa personas para que tú estés así siempre, ¿no? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú tengas esa valentía, que seas, por decir así, agresivo, porque el ciego fue agresivo, a él lo callaban. Incluso la multitud dijo: imagínese ahí que a usted lo callaran. Y ese ciego sin ver no pudiera defenderse ni nada. Pero él sabía, él sabía que estaba Jesús allí. Entonces, qué alegría poder creer, poder tener ese acto de fe y ser agresivo, no ser pasivo. Porque yo siempre digo, las personas pasivas a veces no consiguen lo que quieren, porque uno cuando es agresivo uno arrebata. Dice que el reino de Dios sufre violencia porque lo arrebatan los valientes. Entonces qué linda la valentía que tuvo el ciego, sabiendo que Jesús lo iba a sanar, y recibió ese milagro. Y ahora yo quiero invitarlos a ir a el capítulo 11 de San Marcos, versículo 22. Dice: Jesús contestó: tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro: quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Pero aquí nos da un ejemplo, que el Señor nos dice que tengamos fe, ¿no? Pero también dice que moveríamos esta montaña con solo decirle a esa montaña que se mueve, se traslade. Entonces, qué importante la fe, que a veces dice dos palabras, ¿no? Digo, una palabra chiquitita que tiene 2 letras nomás, pero es poderosa. Entonces, qué bueno poder tener esa fe que tuvo así como este ciego, que sin ver nada, él ya creía, porque dice que aquí Jesús, una de las cosas que cuando él estuvo en la tierra, él conocía los pensamientos de las personas. Entonces el ciego creyó. Él tal vez no lo dijo aquí, porque no dice, pero él dice que creyó. O sea, en su mente y en su corazón él creía, ¿no?
que Jesús lo iba a sanar. Y a pesar de que, yo siempre digo, a pesar de que hubo mucha multitud siguiendo a Jesús, pocos fueron, o sea, fue una gran multitud, ¿no? Los milagros que hizo el Señor. Pero digo, incluso viendo a Jesús, mucha gente fue incrédula y no creían. O sea, veían el milagro ahí, pero no creían. O sea, cómo le faltaba esa fe, el creer. Entonces, qué lindo que aunque sabemos que Jesús está allí en la diestra del Padre, pero Él está presente a través de su Espíritu Santo, saber que podemos creer, que todo lo podemos, que todo podés conseguirlo. Ya sea un trabajo, si tú estás orando por un trabajo, si tú estás orando para que Dios te sane, ¿tá? Porque Él dijo, vení a mí los trabajados y cargados. Él no hizo excepción de personas. Cuando Él estuvo aquí en la tierra sanando, haciendo milagros, Él no dijo, no, voy a ir a los palacios, a los que tenían oro, plata. No, Él iba y caminaba. Y allí incluso caminaba kilómetros y hacía milagros. Y fue juzgado siendo el Hijo de Dios y haciendo milagros. Entonces, qué importante creerle a Dios sin ver. Porque este es el ejemplo de sin ver. No ver para creer, sino creer para poder ver, sabiendo que Dios lo puede hacer. Y yo siempre digo, qué bueno poder persistir, o sea, permanecer. Ahora antes venía a escuchar una adoración que estaban adorando allí los hermanos. En la iglesia decía permanecer en el lugar allí donde el Señor te ha puesto, permanece. Por más luchas y pruebas que tengas, permanece, porque una de las cosas es que de toda prueba Dios te da la victoria. Cuando tú permaneces, cuando tú le crees y sabes que por más que dure la tormenta, en algún momento va a salir el sol. Porque así es Dios. Por más que tú atravieses pruebas de fuego, como dice la palabra, Dios te pase por las aguas, te pase por el fuego, no te quemarás y no te vas a ahogar. Si tú le crees a Dios, si tú crees en su palabra, porque Dios por algo estableció su palabra, para que tú puedas guiarte a través de este manual. No sé si Ayrton quiere comentar algo. Que el Señor le bendiga. No, yo quería hacer énfasis en Marcos 10:47, que dice, y oyendo que era Jesús de Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí nos habla de la fe, pero en un lenguaje oculto. Por eso a veces uno tiene que pedir para entender la palabra sabiduría y discernimiento, amén, conocimiento. Amén. Y nos habla de la fe ¿por dónde viene? Por el oír. Y entonces este hombre al no ver solo contaba con sus oídos y los usó eso, que a través de ese sonido se convirtió en fe, porque él al saber, al oír que era Jesús, supo quién era en realidad, y ahí comenzó a dar voces. Y en el 48 que dice, y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Nos habla también de lo que decía la hermana aquí, mi esposa, que uno tiene que ser agresivo, tiene que seguir, tiene que perseverar, tiene que tener paciencia, porque pedirle, clamarle al Señor no es algo que se pueda dar ya, sino que el Señor tiene sus tiempos también, y a través de la fe es que el Señor puede obrar, y tenemos que ser agresivos, tenemos que arrebatar eso, tenemos que clamar y dar voces, aunque el diablo nos quiera callar, el enemigo nos quiera callar, la gente nos quiera callar, perseverar y perseverar. Después, en el 10:51, dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Jesús ya sabía lo que le pasaba, era Jesús, es obvio. Pero él está pidiendo que también nos dé un mensaje a nosotros, que nosotros tenemos que, Él ya conoce nuestra aflicción, pero tenemos que pedirla con fe, sabiendo que Él va a obrar, sabiendo que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y está más claro acá en el ejemplo que habla sobre la historia, sobre un ciego que a través de su fe recobró la vista. Amén. Solo eso era. Sí, y qué importante, ¿no? Como decía, perseverar, que a veces nos cuesta. Sabemos que a veces yo siempre respeto cuando un hermano está pasando pruebas, orar por ese hermano, ¿no? Porque necesitamos también un pueblo, ¿no? Que esté levantándonos, o sea, levantarnos unos a otros, por decir así, y sabiendo que Dios va a obrar. Dios tiene su tiempo, Dios para todo tiene su tiempo, pero
yo siempre digo que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a veces preguntamos por qué estamos pasando esto y no preguntamos para qué. Todo tiene un propósito en nuestra vida. Todo, yo siempre digo, vamos como en una carrera. Él una vez puso un ejemplo, Ayrton, que era de una carrera y de que atrás venía, por ejemplo, la ira de Dios, ¿no? Entonces vos tenías que llegar a la meta sin mirar atrás y vos tenías que alcanzar el propósito en tu vida que Dios tiene. Entonces, qué bueno que puedas, a pesar de las luchas, pruebas, mirar hacia adelante y decir yo puedo. Con Cristo yo puedo. Porque si no, su palabra sería en vano, y su palabra no es en vana, dice que es viva y eficaz, e incluso que todo pasará en esta tierra, pero su palabra permanecerá, ¿no? Y a veces preguntamos el por qué, pero no preguntamos para qué Dios lo está haciendo. Todo tiene un propósito, y todo tiene un proceso también. Sabemos que Dios a través de las pruebas nos fortalece. ¿Por qué? Porque el día de mañana, si tú ves un hermano que está pasando la prueba, que tú ya la pasaste, tú lo vas a alentar y tú le vas a contar tu testimonio de lo que Dios hizo en tu vida. Y sos ejemplo en esta tierra. Dios nos llamó para hacer luz, para aún alumbrar en medio de las tinieblas, alumbrar en medio de la oscuridad, ¿no? Y contar el testimonio, contar lo que Dios hace en tu vida. Así que no calles. Si Dios ha hecho algo poderoso en tu vida, si Dios te ha sanado, si Dios te ha libertado, no calles, porque Dios hace cosas pero maravillosas. Dios hace cosas imposibles, así como imposible para el hombre, pero posible para Dios. Así como este ciego, el único que lo pudo sanar fue Jesús, y era mendigo. E incluso, como decía aquí, lo callaban. Y él aún gritó más. Por eso, si tú estás esperando ese milagro, si tú estás esperando que Dios haga algo, ya sea en tu trabajo, en tu familia, créele a Dios. Empieza a pedir más. Si orabas una vez al día, empieza a orar 2 veces. O sea, empieza a multiplicar tu fe. Empieza a creerle a Dios y a creerle el doble, por decirte así. Pero empieza a dar ese paso. No tengas temor, porque Dios está contigo. Dios está peleando por nosotros. Dios sabe cuál es su tiempo. A veces nosotros queremos imponer a Dios, ¿no? nuestro tiempo y decir, no, yo lo quiero ya. A veces nosotros estamos pidiendo, no sé, un empleo, un familiar convertido y decimos, ya, Señor. Pero Dios tiene su tiempo. Dios sabe, Dios conoce tu corazón primeramente y sabe de qué manera Él tiene que obrar. Porque Dios es perfecto. Así como Dios conocía los pensamientos y el corazón de este ciego, conoce los tuyos, conoce los míos. Y Él sabe qué vas a hacer, si tú vas a seguir permaneciendo o si cuando tú ya obtienes ese milagro te olvidas de Dios. Porque a veces pasa, hermano, que nos olvidamos de la cantera que Dios nos arrancó. Yo siempre digo, nunca te olvides de dónde Dios te sacó y lo que eres ahora. Y a veces vemos personas, porque yo lo he visto, personas que Dios ha hecho cosas, pero que para el hombre era imposible, ya sea de enfermedades que eran imposibles ser sanados, que ya el médico le decía, bueno, ahora a la suerte, porque a veces te dicen así, a la suerte y lo que Dios mande, te dicen. Pero Dios hace el milagro, porque Dios ama, porque Dios quiere que se vea su gloria en esta tierra, incluso para aquellos que no creen. Por eso es que Dios hace la obra. Y a veces esas personas se olvidan, y a veces yo digo, ¿cómo pueden olvidarse de lo que Dios hizo, de ese gran milagro? Porque cada persona tiene su testimonio. Así como yo tengo el mío, Elsa tiene el de ella y él tiene el de él. Pero eso es lo que nos da la esperanza y la fortaleza de saber que hay esperanza en Cristo. De que Él viene a buscar una iglesia sin arruga, sin mancha. Una iglesia que le crea a Él. Que con Él todo lo podemos. Entonces qué bueno poder agradecer tanto en lo poco, en lo mucho. Lo que tenemos, lo que no tenemos, pero ya vendrá. Yo siempre digo, hay que declarar por fe lo que no ves, para que así sea. Si tú estás deseando que venga ese empleo, bueno, sigue declarando. Empieza a decir, en vez de decir, Señor, ¿cuándo me vas a dar ese empleo? Cambia, empieza a decir,
Gracias, Señor, porque ya está ese empleo para mí. Ya está. Es declarar. Dios no te manda a estar todos los días ya llorando, enojándote y Señor y pataleando. No, Dios te manda a ser ejemplo, a hacer lo que dice la palabra. Si la palabra te dice declarar en oración, así como dice aquí en el 24, capítulo 11, versículo 24. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Entonces, hay que creer a Dios que lo que no ves ya está ahí. Decláralo. Y te lo digo porque he visto personas, pastores, profetas, siervos que han logrado muchas cosas porque han declarado, porque han tenido fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. La palabra lo dice. Y en estos tiempos difíciles que estamos viendo, que se están viniendo tiempos difíciles, sin fe, por eso Dios dijo, hallaré fe cuando yo venga. Entonces ya empieza a pedir. Sabemos que hay muchos dones del Espíritu, pero el don más lindo es el de fe. Que cuando vos ves cualquier tribulación, vos decís, no importa, yo sé que de esta tribulación voy a salir. Y eso te da más fuerza. Y tenés más fuerza para la próxima prueba que viene. Y aún vas así, vas con más fuerza y con más fuerza, fortaleciéndote en Cristo. Y ya nada te puede derrumbar, ya ni el enemigo puede engañarte. ¿Por qué? Porque tú tienes fe, tú sabes a quién estás siguiendo, tú sabes a quién le estás creyendo, a alguien que no te va a fallar jamás. Amén. Por eso, qué bendición ha sido esta palabra. Esperamos que le haya sido de gran ayuda, de gran entendimiento, para que podamos creerle a Dios y que tú pidas fe, ese don que es hermoso, que vos crees que Dios te lo puede dar, sí te lo puede dar. Ya declara, gracias Señor porque tú me vas a dar esa fe que necesito. Amén, que Dios lo bendiga. Y bueno, no sé si la hermana quiere repetir los horarios de culto. Sí, los jueves y los sábados a las 20 horas son los cultos. Así que bendiciones para todos y los esperamos en el próximo programa. Bendiciones. Bendiciones. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas.